La huella del ritual. Los sacrificios de Teotihuacán. El eco sangrante de la piedra. Imagina por un momento que caminas solo por un valle silencioso. El sol del altiplano mexicano cae perpendicular sobre la piel, pero no calienta, solo aplasta. Frente a ti, dos colosos de piedra, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. No se alzan como las catedrales de Europa. No buscan tocar el cielo, lo sostienen. Bajo sus escalones, en la profundidad donde el turista no llega, yace algo más que piedra, más que historia. Yace la memoria de lo que no se quiso contar. La ciudad de Teotihuacán, llamada por los mexicas el lugar donde los hombres se convierten en dioses, es uno de los centros urbanos más misteriosos de la antigüedad. No dejó escrituras, no dejó rostros de reyes, no firmó monumentos, pero dejó huellas de piedra y de hueso. A medida que los arqueólogos excavaron sus túneles, sus cámaras selladas, sus patios enterrados, empezaron a encontrar patrones, montones de cráneos, cuerpos sin cabeza, objetos rituales alineados con matemáticas cósmicas y restos humanos cuidadosamente colocados en cámaras oscuras, como si aún oficiaran una ceremonia perpetua. Pero la historia oficial fue cautelosa. Durante décadas se habló del esplendor arquitectónico, del urbanismo avanzado, del comercio, del arte, y en efecto, Teotihuacán fue todo eso. Pero también fue un altar, un lugar donde se ofrendaba sangre, donde el cosmos no era contemplado, sino alimentado. Y lo que se ha desenterrado en las últimas décadas sugiere que, bajo la grandeza de sus pirámides, se ocultaba una estructura de poder que se sostenía con ritos de muerte. Sacrificios humanos no como castigo, sino como tecnología espiritual, como mecanismo, como necesidad. Y aún así, nadie quiso contarlo del todo. ¿Por qué? ¿Qué tan profundo llegó el pacto entre Teotihuacán y sus dioses? ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Quiénes los ejecutores? ¿Y qué temía perder esa civilización si no ofrecía sangre? En este episodio de Ecos del Misterio, nos adentraremos en uno de los enigmas más oscuros de Mesoamérica. No solo para desenterrar cuerpos, sino para interrogar un modelo de mundo. Porque cuando una ciudad entera gira en torno a los astros, cuando su arquitectura es una proyección matemática del cielo, entonces, quizás, sus rituales de sangre no eran locura, sino una forma brutal de mantener el universo en movimiento. Acompáñame, no para encontrar respuestas definitivas, sino para escuchar lo que los huesos y el silencio aún tienen por decir. Capítulo 1. La semilla del misterio, el esplendor y caída de Teotihuacán. Imagina por un momento un amanecer en el altiplano central de Mesoamérica, hace más de 1500 años. La niebla aún flota sobre los campos de obsidiana, y a lo lejos se recortan contra el cielo las siluetas geométricas de colosales pirámides. El sol aún no ha salido del todo, pero ya hay movimiento. Sacerdotes caminando descalzos, mercaderes abriendo sus puestos, nobles elevando plegarias que ya nadie recuerda. Esta es Teotihuacán, una ciudad sin nombre propio, pues el que conocemos, Teotihuacán, le fue dado siglos después por los mexicas, quienes al llegar a sus ruinas creyeron estar ante el escenario de una creación anterior a la humanidad, donde los hombres se convierten en dioses. No conocieron a sus constructores, no supieron cómo ni por qué había sido abandonada. Solo vieron la piedra y sintieron el peso de algo sagrado. En su apogeo, hacia el siglo IV o V d.C., Teotihuacán era una metrópolis sin parangón en América. Más de 20 kilómetros cuadrados de extensión. Una población estimada entre 100.000 y 200.000 personas. Calles perfectamente alineadas, estructuras alineadas con los equinoccios, barrios enteros para pueblos extranjeros, zapotecos, mixtecos, mayas. Era una ciudad planeada, no una acumulación de chozas o templos, sino un proyecto ideológico y cosmológico. Su traza urbana
gira en torno a una arteria principal, la llamada Calzada de los Muertos, una vía monumental que atraviesa la ciudad como si dividiera el mundo de los vivos y los caídos. A cada lado, estructuras imponentes, residencias, talleres, templos, y en su corazón, la Pirámide del Sol, una de las mayores edificaciones prehispánicas del continente, cuya base es casi idéntica a la de la Gran Pirámide de Giza, aunque sin relación conocida. Más adelante, la Pirámide de la Luna, más pequeña en altura, pero elevada sobre una terraza artificial, como si también aspirara a tocar el cielo. Y al sur, el Templo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, cuyo rostro emerge una y otra vez en las esculturas que decoran su fachada, como un mantra visual. Desde el cielo, hoy lo sabemos, gracias a imágenes satelitales, la ciudad parece una proyección terrestre del cosmos. Los ejes cardinales, los ángulos, la disposición de plazas y pirámides, todo responde a una lógica superior, una matemática sagrada. Teotihuacán no fue solo un centro comercial, fue una máquina ritual. ¿Pero quiénes la construyeron? Esa es, quizás, la primera gran pregunta. Porque a diferencia de otras civilizaciones mesoamericanas, como los mayas, los zapotecos o los mexicas, los habitantes originales de Teotihuacán no dejaron textos escritos. No tenemos nombres de reyes, ni listas de batallas, ni genealogías, ni plegarias. La ciudad habla solo a través de su piedra, y eso, paradójicamente, la vuelve aún más enigmática. Sabemos que hablaban alguna forma temprana de náhuatl o de otomí, pero no hay certeza. Sabemos que practicaban el comercio a gran escala. Obsidiana, cerámica, cacao, plumas, pero desconocemos sus estructuras de gobierno. ¿Era una teocracia? ¿Una oligarquía sacerdotal? ¿Un imperio encubierto? Solo podemos especular. Lo que sí sabemos es que Teotihuacán no se construyó en una generación. Fue una obra colectiva, extendida a lo largo de siglos, alimentada por una cosmovisión que integraba tiempo, espacio, naturaleza y muerte. En los barrios residenciales se han encontrado frescos aún vivos en color, rojos intensos, azules profundos, símbolos repetidos hasta el infinito. El jaguar, el ave de fuego, la serpiente emplumada, no como ornamento, sino como lenguaje visual. Cada casa tenía su altar, cada comunidad, su templo, cada ciclo, su ceremonia, y entre todas las prácticas, una se insinúa con fuerza en los restos arqueológicos, la ofrenda de vida. No se hablaba de sacrificio como castigo, sino como entrega. La relación con la muerte era distinta. El cuerpo no era el fin, sino una llave, un acceso. En excavaciones recientes, especialmente en el templo de Quetzalcóatl, se han hallado más de 200 esqueletos humanos en posiciones rituales, acompañados de cuchillos de obsidiana, collares de mandíbula y cráneos cuidadosamente alineados. Algunos cuerpos estaban atados, otros decapitados, muchos con mutilaciones que parecían responder no a tortura, sino a una forma de protocolo litúrgico. Lo más perturbador es la regularidad. No se trataba de excepciones, no eran castigos aislados, era un sistema, una práctica repetida, planificada, formal. La ciudad no mataba por accidente, mataba por diseño. Y aquí surge la paradoja. Una civilización capaz de construir con una precisión que rivaliza con la ciencia moderna, capaz de alinear estructuras con los ciclos solares y venusinos, capaz de sostener redes comerciales de miles de kilómetros. También era capaz de edificar su orden social sobre la sangre. ¿Pero por qué? Algunos arqueólogos creen que los sacrificios eran realizados para consagrar los templos. Otros, para replicar un mito originario, el del dios que se arrojó al fuego para dar movimiento al sol. Un sacrificio primordial, que debía ser repetido para que el universo no se detuviera. Teotihuacán, entonces, no solo representaba el cosmos, lo mantenía vivo. Cada ceremonia no era una puesta en escena, era una operación cosmológica, una forma de asegurar el orden, y la sangre era la energía. Pero si ese era el centro de su mundo, ¿qué ocurrió para que, en su apogeo, la ciudad comenzara a fracturarse?
porque hacia el siglo VI después de Cristo, Teotihuacán, la ciudad sin igual, empezó a arder, literalmente. Muchos de sus palacios fueron incendiados, estatuas decapitadas, altares destruidos. La ciudad fue abandonada, gradualmente, y luego, por completo. Fue una rebelión interna contra la casta sacerdotal, una crisis ecológica, una invasión desde fuera. Nadie lo sabe con certeza, pero lo que queda es una ruina majestuosa, y bajo ella, capas de ceniza, de hueso y de símbolos que aún no hemos aprendido a leer. Teotihuacán no cayó como Roma, no fue conquistada como Tenochtitlán, simplemente se silenció. Y ese silencio no es ausencia, es huella. Una huella que, cuando se escarba lo suficiente, sangra. Capítulo 2. El epicentro humano. Quetzalcóatl, los sacerdotes y los gobernantes sin rostro. Imagina una ciudad donde no hay estatuas de reyes, donde los templos no llevan nombres personales, donde no se rinde culto a un linaje, sino a una idea, a una presencia, sin rostro. Eso fue Teotihuacán. A diferencia de los mayas, que registraron dinastías enteras en estelas talladas, y de los mexicas, que glorificaron a emperadores con códices y canciones, los gobernantes de Teotihuacán no dejaron nombres. Ni siquiera sabemos cuántos hubo, ni quién fue su primer gran señor, ni si eran humanos, sacerdotes, divinos, o todo a la vez. La ciudad fue gobernada por una sombra, pero esa sombra, misteriosamente, se reflejaba una y otra vez en una figura: Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En toda Mesoamérica, Quetzalcóatl es uno de los arquetipos más complejos. Dios del viento, del conocimiento, de la creación y también del sacrificio. En Teotihuacán, su imagen no es etérea, es piedra. Una piedra que mira, que muerde, que observa. En el templo de la serpiente emplumada, decenas de cabezas de Quetzalcóatl emergen desde los muros como si salieran de otra dimensión. No están talladas como decoración, están insertadas, son presencias. Allí, junto a ellas, se hallaron los cuerpos, más de 200 esqueletos humanos, muchos con evidencias de haber sido sacrificados ritualmente. Esto plantea una posibilidad inquietante: que el culto a Quetzalcóatl, o al menos su versión teotihuacana, no era una devoción pasiva, sino una fuerza ritual activa, una entidad que debía ser alimentada. Y si eso era así, entonces, ¿quiénes eran los encargados de alimentar al dios? Los sacerdotes. Pero aquí ocurre lo mismo que con los gobernantes. No tienen rostro. A diferencia de otras civilizaciones, donde los sacerdotes eran figuras visibles, Teotihuacán los oculta. No sabemos sus nombres. No conocemos su jerarquía exacta, pero los frescos y esculturas los muestran constantemente, en procesión, con tocados gigantescos, portando conchas, lanzas, cráneos. El símbolo más recurrente es el pájaro, una figura humana cubierta con plumas, con máscara de ave, extendiendo los brazos como alas. ¿Un sacerdote? ¿Un intermediario? ¿Un dios encarnado? Los muros no lo dicen, solo lo repiten. Y en esa repetición se esconde algo más profundo. Una doctrina sin autoría. Una liturgia sin nombre. Los rituales en Teotihuacán no eran improvisados. No eran eventos aislados de histeria colectiva. Eran estructurados, planeados, meticulosamente diseñados para impactar no solo al cuerpo, sino al alma colectiva. En ciertos frescos aparecen personajes alineados con ofrendas en las manos, rodeados de elementos simbólicos: agua, fuego, obsidiana, plumas, sangre. Todo dentro de una lógica que no era devocional, sino cosmológica. La sangre no era un castigo, era una necesidad, un contrato entre los hombres y el orden invisible que sostenía el mundo. Y en el centro de esa liturgia, el sacerdote no actuaba como individuo, sino como canal. Era una figura sin historia personal, sin biografía, como si el simple hecho de nombrarlo lo despojara de su poder. Y es en este silencio donde nace una teoría desconcertante: que el poder en Teotihuacán no residía en una persona, sino en el ritual mismo. No importaba quién empuñara el cuchillo,
Importaba que el acto se realizara con precisión, con entrega, sin alteración. Una teocracia sin rostro, una maquinaria espiritual que no dependía de individuos, sino de la perpetuación exacta del rito. En otras culturas, el poder necesitaba legitimarse a través de genealogías, conquistas o gestos simbólicos. Aquí, el poder se legitimaba a través del silencio, de la permanencia, del acto que se repite sin necesidad de explicación. Y lo más perturbador es que esta estructura funcionó. Durante siglos, la ciudad no tuvo guerras internas conocidas. No hay evidencia de conflictos sucesorios. No hay monumentos a batallas ni estelas de conquista. Teotihuacán vivió en estabilidad ritual, hasta que algo se rompió. ¿Fue el ritual en sí lo que fracturó a la ciudad? ¿Fue la acumulación de sacrificios, el desgaste de la estructura sacerdotal, o un cambio en la cosmovisión que hizo que el viejo orden dejara de tener sentido? Cuando uno observa los restos de los sacrificios en el templo de la serpiente emplumada, puede notar algo curioso. A lo largo del tiempo, los cuerpos se colocan de forma más apresurada, más caótica, menos ceremoniosa, como si, poco a poco, el rito perdiera su propósito original y se convirtiera en una rutina vacía, en un espectáculo, en un acto reflejo. Y es entonces cuando el misterio se profundiza, porque si los sacerdotes sabían que el ritual ya no sostenía el orden, ¿por qué lo continuaron? ¿Lo hacían por miedo, por costumbre, o porque no tenían otra alternativa? En un sistema donde el cosmos depende del sacrificio, dejar de sacrificar es dejar que el mundo se desintegre. Y tal vez ese fue el dilema final de Teotihuacán. Una sociedad atrapada en su propia visión del orden, incapaz de salir de ella y condenada a derrumbarse cuando esa visión dejó de ser suficiente. Quetzalcóatl entonces no era solo el dios de la sabiduría, era también el guardián del sacrificio, y los sacerdotes, sus portadores. Pero cuando el dios ya no habla, y el sacerdote ya no escucha, todo el sistema comienza a vibrar hasta que colapsa. Así se extinguió el rostro sin nombre que gobernaba Teotihuacán, no en una batalla, no en una invasión, sino en el agotamiento de su propio silencio. Capítulo 3. El vértice del enigma. Descubrimientos arqueológicos, túneles, cámaras selladas, objetos imposibles. Imagina excavar no solo en la tierra, sino en la memoria enterrada de una civilización que nunca quiso ser comprendida por completo. En el año 2003, una intensa temporada de lluvias provocó un hundimiento frente al templo de Quetzalcóatl, en la zona conocida como la Ciudadela, una de las plazas ceremoniales más imponentes de Teotihuacán. La grieta, profunda y oscura, reveló algo que la arqueología llevaba décadas buscando: un acceso al subsuelo ritual. Hasta ese momento, la mayoría de las investigaciones se habían enfocado en la superficie: las pirámides, los palacios, las esculturas. Pero aquella cavidad no era un accidente, era un pasaje, deliberadamente construido y perfectamente sellado durante casi 1800 años. El arqueólogo Sergio Gómez, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, lideró una excavación que se extendería por más de una década. Cada metro cavado fue como descifrar una sílaba de un lenguaje antiguo. Un lenguaje que no usa palabras, sino símbolos, alineaciones y presencia. El túnel se extiende más de 100 metros bajo tierra. Su forma no es recta, gira, se eleva, desciende, como si replicara un viaje iniciático, un camino espiritual hacia el interior del cosmos o del ser. Al ingresar, los arqueólogos encontraron algo desconcertante: centenas de pequeñas esferas metálicas, de entre 3 y 5 centímetros de diámetro, dispersas cuidadosamente en los corredores laterales. Hechas de arcilla, pero recubiertas con pirita, un mineral que brilla con un fulgor dorado cuando se expone a la luz. Durante siglos estuvieron a oscuras, pero bajo las lámparas modernas brillaban como estrellas enterradas. ¿Qué eran? ¿Para qué servían? Nadie lo sabe,
pero su disposición sugiere intención. Estaban allí para ser vistas, o quizás para ser evocadas. Junto a ellas se encontraron miles de objetos rituales: espejos de obsidiana, cuchillos ceremoniales, ofrendas de jade, caracoles marinos traídos desde el Caribe y restos animales cuidadosamente dispuestos como si aún guardaran su poder. Y al fondo, el verdadero corazón del túnel: 3 cámaras selladas, bloqueadas con grandes piedras. Selladas no para proteger, sino para ocultar. Cuando finalmente fueron abiertas, la arqueología no encontró lo que esperaba. No había sarcófagos, no había cuerpos reales, no había tumbas de reyes. En su lugar, una representación del inframundo, con muros recubiertos de pirita, creando un efecto de estrellas flotantes, como si el visitante, sacerdote, iniciado o gobernante, se desplazara por el interior del universo mismo. Era un simulacro cósmico, un teatro ritual diseñado para impresionar y tal vez para transformar. En este lugar, la muerte era representada, simulada, repetida, y con ella, el renacimiento. Pero entonces surge la pregunta: ¿quién debía recorrer este túnel? ¿El sacerdote? ¿El dios? ¿Un cadáver? ¿O un iniciado dispuesto a morir simbólicamente para renacer como otra cosa? La exploración de estos túneles también reveló otro patrón: el uso sistemático de sustancias psicotrópicas y elementos de activación sensorial. Se encontraron restos de resinas, hongos, copal y conductos de ventilación que parecían diseñados para dispersar humo o fragancias durante los rituales. No era solo una estructura física, era un espacio para provocar estados alterados de conciencia. Una arquitectura del trance. En ese inframundo construido por manos humanas, cada curva, cada piedra, cada brillo, tenía una razón, una función en un viaje interior que no era simbólico, sino experimental. Y aquí, el enigma se profundiza, porque si una civilización fue capaz de construir un túnel semejante, ocultarlo durante siglos y poblarlo con objetos que no tienen función práctica, sino presencia espiritual, entonces, ¿qué más ocultó? ¿Qué otras cámaras siguen selladas bajo las pirámides? ¿Qué secretos fueron enterrados no para ser encontrados, sino para nunca salir? En el año 2015, el equipo de Sergio Gómez halló un pasadizo que parecía conducir directamente al centro de la Pirámide del Sol, la estructura más grande de Teotihuacán. Usando tecnología de georradar, identificaron una anomalía, una cámara hueca, ubicada a 10 metros bajo el centro del basamento piramidal. Jamás excavada, nunca perturbada, hasta hoy no ha sido abierta. La burocracia, la preservación patrimonial y la falta de recursos han detenido la investigación. Pero la pregunta permanece: ¿qué hay bajo el corazón de la Pirámide del Sol? ¿Una tumba? ¿Una reliquia? ¿O algo aún más desconcertante? Algunos investigadores creen que podría tratarse de un espacio iniciático similar al túnel de Quetzalcóatl, pero más antiguo. Otros sugieren que allí podría estar la clave del poder teotihuacano: un objeto, un texto, un altar, o una ausencia cuidadosamente construida. Porque a veces lo que se oculta no es lo que está, sino lo que falta. En palabras del propio Gómez, no estamos excavando tumbas, estamos siguiendo una arquitectura ritual que responde a una lógica que apenas empezamos a comprender. Y en esa lógica, lo imposible deja de ser teoría. Porque si los túneles replicaban el cosmos, si las cámaras eran portales, si las ofrendas se colocaban para activar dimensiones simbólicas, entonces Teotihuacán no fue solo una ciudad, fue un experimento de ingeniería espiritual. Una plataforma donde los límites entre lo físico y lo invisible se difuminaban, donde las matemáticas no solo medían la tierra, sino también el alma. Y aún hoy, cuando los arqueólogos limpian con pincel los fragmentos del pasado, lo que emerge no es una respuesta, sino una sensación, la de que no hemos entendido nada aún. Capítulo 4. Las sombras del poder. Ocultamiento por arqueólogos, tensiones con el Vaticano y teorías sobre sacrificios masivos para controlar el cosmos.
Imagina que lo que sabemos de Teotihuacán es solo lo que nos han permitido saber. Imagina que bajo la majestuosidad de sus pirámides, bajo los túneles, los cuerpos, los símbolos, existe una narrativa más compleja, una que incomoda, una que contradice los relatos aceptados por la arqueología tradicional y por las instituciones religiosas y políticas que modelan nuestra percepción del pasado. A lo largo del siglo XX, las excavaciones en Teotihuacán fueron fragmentarias, interrumpidas, obstaculizadas. Algunos informes fueron publicados años después de los hallazgos. Otros jamás se difundieron en su totalidad. Piezas encontradas desaparecieron sin registro fotográfico. Cámaras descubiertas fueron inmediatamente selladas, sin documentación exhaustiva. ¿Por qué? ¿Qué se encontró que era tan perturbador como para no ser compartido? Uno de los puntos más controvertidos es el volumen y disposición de restos humanos hallados en los templos, especialmente en el templo de Quetzalcóatl. Las cifras oficiales hablan de más de 200 individuos sacrificados en un solo complejo, pero testimonios no oficiales de arqueólogos y restauradores afirman que el número podría ser mucho mayor y que la distribución sugiere una lógica serial, como si los sacrificios hubieran sido parte de un calendario constante, no ocasional. Algunos cuerpos muestran evidencias de haber sido preparados durante días antes de ser depositados. Otros, de haber sido manipulados después de la muerte. El INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha mantenido un discurso equilibrado. Admite la existencia de sacrificios, pero evita términos como sacrificios masivos o estructura de exterminio ritual. Sin embargo, investigadores independientes han señalado que la información ha sido filtrada selectivamente, que ciertos informes internos no han sido publicados y que existe una presión, implícita o explícita, para no enfatizar la dimensión más oscura del ritualismo teotihuacano. ¿Por qué? Una posible respuesta está en el terreno de la imagen nacional. Teotihuacán es uno de los íconos del patrimonio mexicano, un lugar turístico, educativo, cultural. Presentarlo como el centro de una cosmología basada en la muerte ritualizada y en el sacrificio humano serial podría generar rechazo, confusión o pérdida de control narrativo. Pero hay otra dimensión aún más compleja. En 1974, durante una conferencia sobre religiones comparadas celebrada en Roma, uno de los temas abordados fue la cosmovisión mesoamericana. Allí, un antropólogo mexicano, ya fallecido, presentó una ponencia titulada El corazón como eje del universo en la tradición precolombina. Su tesis era perturbadora, que el sacrificio humano en Mesoamérica no era primitivo ni salvaje, sino teológicamente sofisticado. Una forma distinta, y tal vez paralela, de entender el orden cósmico. La reacción fue inmediata. Entre bastidores, miembros de la Iglesia Católica se opusieron a la idea de equiparar los rituales mesoamericanos con sistemas religiosos formales. Y en círculos discretos, comenzó a plantearse la necesidad de moderar cómo se presentaban ciertos hallazgos arqueológicos al público. Desde entonces, cada descubrimiento que apunta a una lógica espiritual compleja en los sacrificios de Teotihuacán parece enfrentarse a una barrera invisible de resistencia institucional. Porque si lo que ocurrió en Teotihuacán no fue barbarie, sino un modelo alternativo de comunión con el universo, entonces el relato dominante, el que asocia el cristianismo con la luz que vino a civilizar la oscuridad americana, se tambalea. Y no es solo un asunto teológico, es político. La noción de que una civilización precristiana diseñó un sistema religioso profundo, matemático, astronómico y fundamentado en la muerte ritual, cuestiona no solo la historia, sino el monopolio de ciertos modelos de verdad. Y aquí nace una teoría aún más perturbadora. Algunos investigadores han sugerido que Teotihuacán no solo practicaba sacrificios para mantener el orden cósmico, sino que lo hacía en función de eventos astronómicos reales, eclipses,
alineaciones planetarias, ciclos solares. En otras palabras, los sacrificios no eran arbitrarios, eran programados, y en cada ciclo importante, la ciudad respondía, como si fuera una antena, una maquinaria que debía activarse para estabilizar el universo. Esto ha llevado a una teoría marginal pero creciente, que Teotihuacán fue un proyecto humano de intervención cosmológica. Un centro donde el sacrificio no era solo rito, sino un lenguaje de programación sagrado para modificar la relación entre cielo y tierra. Y si eso es cierto, o incluso remotamente posible, entonces el encubrimiento deja de ser una cuestión de incomodidad histórica y se convierte en una protección estratégica. ¿Proteger de qué? ¿Del conocimiento? ¿De la comparación? ¿O de una posibilidad inquietante de que alguna parte de nuestra historia colectiva fue construida sobre los escombros de una verdad anterior, una que aún no estamos listos para recordar? Lo cierto es que, en los últimos años, han surgido peticiones formales para abrir nuevas cámaras bajo la pirámide del Sol, pero los permisos no llegan, las excavaciones se posponen, los informes se diluyen, y la sensación de que algo se oculta deliberadamente crece. Tal vez no por malicia, tal vez por miedo, a lo que podría encontrarse, a lo que ya se encontró y no puede explicarse, o a lo que nunca debió haber sido tocado. Porque cuando una civilización entera construye un templo para la muerte y logra que ese templo sobreviva siglos después de su caída, el verdadero misterio no está en lo que allí ocurrió, sino en cómo sigue ocurriendo en el eco de lo no dicho. Capítulo final. El latido bajo la piedra. Al final de este recorrido, cuando las cámaras están apagadas y el eco de las palabras deja de rebotar contra los muros de la historia, queda algo más profundo. Queda una presencia. Teotihuacán no nos ofreció nombres, ni héroes, ni mártires, ni leyendas de gloria individual. Nos ofreció silencio, y bajo ese silencio, un pulso, un ritmo antiguo, hecho de piedra, de hueso, de sangre y de matemática cósmica. Una ciudad que no hablaba, pero sabía. Sabía leer el cielo, sabía alinear su arquitectura con los eclipses, sabía colocar un cuerpo humano como parte de una ecuación ritual, sabía que el universo no era estático, sino frágil, y que, tal vez, mantenerlo girando requería más que plegarias. Teotihuacán fue una civilización que no escribió su historia con tinta, sino con rituales perpetuos, ciclos grabados en la piel del tiempo, y por eso aún nos habla. Habla desde sus túneles, desde sus cámaras cerradas, desde sus muros, cubiertos de serpientes y estrellas. Pero también nos habla desde lo que no ha sido dicho, desde los informes que no se publicaron, desde los permisos que no se otorgaron, desde los altares que no se excavan. Y nos pregunta, tal vez, algo que no queremos responder. ¿Qué parte de nuestra historia ha sido construida sobre un silencio necesario? ¿Qué verdades dejamos bajo tierra para que el relato oficial no tiemble? La arqueología dirá que aún hay tiempo, que hay más por descubrir, que el conocimiento avanza, pero la piedra, la sangre y el cosmos saben algo que nosotros apenas intuimos, que no todo misterio quiere ser revelado, y que a veces el enigma es el único lenguaje posible para lo sagrado. Teotihuacán no fue una ciudad muerta, fue una máquina viva. Un cuerpo que aún respira, una presencia que al caminar entre sus ruinas no te deja ir del todo, porque hay huellas que no son de pies, ni de herramientas, ni de inscripciones. Hay huellas hechas de intención, de geometría invisible, de ofrendas y de vacío. Y quizás esa es la verdadera ofrenda de Teotihuacán a nosotros, los que llegamos siglos después, la enseñanza de que el misterio no se resuelve, se contempla, se honra y, si se tiene el valor suficiente, se escucha. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo y sin respuestas definitivas. En Ecos del Misterio, no iluminamos con certezas, sino con preguntas que aún no se han apagado. Y entre las piedras, entre los huesos,
entre las cámaras aún selladas. Tal vez aún late un Dios. Si este eco resonó contigo, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este misterio con quienes aún no han despertado.